Bienvenidos al primer módulo de índices espectrales de banda visible con drones. Este trabalengua lo vamos a ir descifrando en una serie de 4 módulos, por lo que vamos a comenzar ahora mismo. Nosotros recibimos del Sol una serie de frecuencias que constituyen lo que se denomina el espectro electromagnético. En ese espectro vamos a tener rayos gamma, rayos ultravioletas, la luz visible, que es lo que perciben nuestros ojos, y posteriormente a esas frecuencias vienen los infrarrojos, que se dividen en varios, luego las microondas, las ondas cortas, las ondas de FM, las ondas de radio AM, etc. Vamos a analizar un poquitito todo esto. La atmósfera filtra la mayoría de los rayos gamma, pero junto con ellos vienen los ultravioletas. Los ultravioletas tienen el potencial de ser mutagénicos, es decir, de provocar alteraciones celulares como por ejemplo el cáncer y otras enfermedades, por lo cual es desaconsejable la exposición a dichos rayos. Ustedes habrán observado que en los pronósticos de tiempo se suele recomendar y se suele medir la cantidad de rayos ultravioletas precisamente con este fin. Luego de ese 10% de rayos que no son necesariamente adecuados, viene el 50% de la radiación, que consiste en la luz visible que perciben nuestros ojos y que constituyen nuestra visión. Nosotros en realidad estamos percibiendo los colores que rechazan los objetos. Es decir, un objeto verde está recibiendo del RGB, es decir, del rojo, verde y azul, mayor cantidad de componentes rojos y azules que verdes. Entonces la reflectancia del verde nos hace ver verde a nosotros. Luego, posteriormente a este espectro visible, continúa el espectro invisible, que en un primer término está conformado por los infrarrojos. Los infrarrojos en general se dividen en NIR, que quiere decir infrarrojos cercanos, luego están los infrarrojos medios y lejanos, también llamados térmicos, los de onda corta 1 y onda corta 2, etc. Nosotros no nos vamos a extender más allá de los infrarrojos porque en general ya con la luz visible y los infrarrojos constituiremos la mayoría de los índices espectrales satelitales y también con los drones. Lo que nos interesa solamente son las bandas visibles, RGB, y por supuesto el infrarrojo. Recordemos que el infrarrojo también provoca problemas de salud. Puede generar quemaduras, especialmente en épocas estivales. La razón por la cual nos interesan las bandas visibles y los infrarrojos es por lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver dos cuadros donde se mide la reflectancia de distintos materiales y hacemos hincapié especialmente en una parte denominada vegetal, donde hay una curva característica llamada picos de clorofila que identifican unívocamente a este material aunque no lo veamos. Con solo ver estas curvas llamadas firmas espectrales podemos determinar la composición del suelo. Es decir, si hay vegetación, si no hay vegetación, si hay agua, si hay nieve, etc. Esto se debe porque el Sol emite esas frecuencias que son recibidas y absorbidas por los distintos materiales en distintas proporciones, pero también reflectan, o es decir, reflejan hacia los sensores del dron o del satélite aquellas que no recibe. Entonces lo que estamos midiendo acá en estas curvas es la reflectancia. Así vamos a observar que una hoja muerta o enferma o sana va a tener 3 formas distintas de reflectancia. Una hoja enferma o muerta va a reflectar menos infrarrojos que una hoja sana. ¿Por qué? Porque la hoja sana no recibe mayores cantidades de infrarrojos, los rechaza. Porque si no se estaría estresando, estaría alterando su estructura celular, etc. y provocaría su marchitamiento. Esto lo vemos acá en este cuadro nuevo, donde vemos una planta sana y una planta enferma, y vamos a ver cómo reflecta de distinta manera
el infrarrojo llamado NIR o infrarrojo cercano y los colores rojo y por supuesto verde y azul. Acá solamente se toman en cuenta el rojo y el NIR porque es lo que compone el índice que estamos viendo ahí abajo llamado NDVI, que es el índice diferencial normalizado de vegetación. Entonces vamos a ver que una planta sana absorbe el 50% y refleja el 50%, mientras que una planta enferma va a tener una proporción mucho mayor de absorción de infrarrojos del orden del 60% y una muerta obviamente del 100%. Eso se debe a la constitución celular de las hojas, la masa foliar de los cultivos o de la vegetación de cobertura que tengamos debajo, que mediante sus distintas capas de célula permite el paso de ciertas frecuencias y rechaza otras. Una planta enferma, estiman los expertos, tiene destruido el tejido esponjoso, por lo tanto acepta más los infrarrojos, lo que provoca obviamente también su marchitamiento. Habíamos hablado de firmas espectrales, entonces nosotros, si no vemos lo que hay debajo del satélite o del dron, pero vemos la firma espectral, podemos aventurar de qué se trata. En este caso, fíjense la curva del agua, la de la vegetación y la del suelo. Esto obviamente es un diagrama donde las distintas frecuencias que están marcadas como nanómetros y la distinta reflectancia en valores porcentuales van indicando cuánto absorbe y cuánto reflecta. En este caso la reflectancia, por ejemplo, de los valores superiores a 0.7 nanómetros, que vendría a ser los infrarrojos cercanos y también el límite rojo, son mucho más altos que colores visibles. Y por supuesto el suelo tiene una curva característica muy especial. Las firmas espectrales, como habíamos dicho, nos permiten identificar. Fíjense acá este ejemplo de vegetación, agua, nieve y hormigón, cómo sin necesidad de ver lo que hay debajo podemos determinar aproximadamente cómo es la composición en las distintas bandas, visible, NIR y SWIR, que quiere decir infrarrojos de onda corta. Aquí un ejemplo práctico, se han tomado algunos puntos en una imagen satelital con unos marcadores y vemos como un cultivo, como el suelo desnudo, un suelo con pastizal natural obviamente y un monte nativo dan leves diferencias en las bandas y cómo esas leves diferencias nos permiten discernir cuál es cuál. Sin embargo, si lo vemos con nuestros ojos, también vamos a percibir esto, porque la composición de índices es un juego de bandas espectrales. Es decir, no vemos todas las bandas, sino que seleccionamos con una fórmula algebraica y determinamos, por ejemplo, los falsos infrarrojos, o vemos acá el falso color real o la penetración atmosférica, que revelan distintos grados de cuestiones que luego analizaremos en detalle. Por ejemplo, el falso color infrarrojo muestra el vigor de la vegetación, que en este caso refleja mucho más el infrarrojo que otra frecuencia. Fíjense que los lotes de pastizales y los lotes desnudos son de colores más claros e inclusive el arena del río Paraná es totalmente blanca. La gran pregunta es, los drones traen cámaras RGB, salvo que sean drones especiales. En general no solemos colocarle cámaras biespectrales o multiespectrales. Entonces, ¿podremos llegar a trabajar índices solamente con el espectro visible? Bueno, obviamente la respuesta es sí, si no, no estaríamos haciendo esta capacitación, pero eso lo veremos a partir del próximo módulo. No olviden leer la bibliografía y cualquier consulta en los foros.